pastor, un pastor inculto que le pasan 50.000 cosas malas, ¿no? Que entonces me lican de él y personaje charlan aragonés. Esto nos muestra cómo ya la situación sociolingüística del aragonés ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII, una situación de diglosia en la que el personaje más vasto de avance ya quis expresa, ¿no? En aragonés. Después dicho, pues bueno, también trovamos eso, como todos decía, pues Isabel de Roda, Matías Pradas, Fernando Montañés, desde una vista una mica más culta, y se han trobado recientemente, fa bel par d'añadas, se han estudiado unos villancicos barrocos, también escritos en aragonés, que pertenecen a estos cerros foscos. Después, pues bueno, os meto abaixo dos ejemplos, ¿no? de la legislación posterior que ya no nomás afectó al aragonés, que afectó a casi todas las lenguas propias de lo que hoy es el Estado español, ¿no? Y, pues, por ejemplo, Felipe V en la Carta a los Corregidores decía: pondrá el corregidor el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará providencias más templadas y disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado. Muy bien expresado. Toda la aniquilación de las lenguas. Y después, en las instrucciones para el arreglo de teatros y compañías cómicas fuera de la corte de Godoy, en 1801, se decía que en ningún teatro de España se podrán representar, cantar ni bailar piezas que no sean en idioma castellano. O sea, aquí ya trobamos políticas feitas express en contra de las lenguas diferentes del castellano. Una más, ¿no? En la regencia de María Cristina, ya por lo que fa a legislación educativa. Cada maestro o maestra tendrá una sortija de metal. Bueno, cuento que esto lo conoceréis, ¿no? Porque se troban testimonios en el caso del catalán, cuento que en el caso del euskera también, ¿no? El mismo del aragonés, no con la sortija, pero cosas parellanas, ¿no? Tendrá una sortija de metal advirtiendo a los demás que dentro del umbral de la escuela ninguno hable palabra que no sea en castellano, so pena de que oyéndola aquel que tiene la sortija se la entregará en el momento y el culpable no podrá negarse a recibirla. Vale, aquí os meto un trocet de la pastorada de Ayerbe, que lleva uno de los puestos en que en cada día de hoy podemos sentir el aragonés en la chen más mayor y Tosiñano lo que hizo repactar en un aragonés pro castellanizado, pero bueno, dice: ya usted me ha convencido que esas cosas no sabeba. Pues lo leo sin la castellanización, se me va. Que en las mañanas de misa, por no caber en la iglesia, junto a puerta me ponía y me chelaba de frío. Que aunque yo charre asina, mi padre ye buen cristiano y me enseñó doctrina. Pues cuando verano aprieta, válgame Santa Leticia. O sea, se sincusa. En cara que yo charro asinas, de mayo, soy muy cristiano. O sea, tengan en cuenta que soy buen cristiano, ¿no? Y bueno, en la pastorada del Quezra pues también trovamos esa figura de repatán, que ye meso como o más ignorán, pues charlando en aragonés, ¿no? Le dice el Mairal, que llega un pastor culto, un pastor bueno, le dice: ya lo anunciaba todo esto, de tu cabeza lo creo que me darás pesadumbres. O sea, se trata a esa figura que charla en aragonés, pues como una persona de rango inferior. Te rematé una mica, ¿no? Este repaso que hemos feito de retáculo de como vemos de tiempo. Bien. Vale. Este repaso que hemos feito de retáculo histórico del aragonés, ¿no? Os meto pues este mapa, ¿no? que una mica tenez señaladas as mugas del retáculo del aragonés de 1940. Pues lo que os decía, 1600, mesmo en la zona del este de Teruel se troban testimonios en documentación escrita del aragonés, pues a Mónico apoyando, ¿no? Ya en principiado o siglo XX pues tenemos a Muga, al Tubaixo por Huesca y al Mudévar, que hay una miqueta más en Tabaixo de Huesca.
Bueno, después de tantas penurias, ¿no? Que parece que hay una historia productivista en el siglo XIX, trovamos un nuevo halo de esperanza, ¿no? Con un interés romántico que se despierta ante el aragonés. Con este interés por lo singular, por lo propio, por lo diferente y amanado en la tierra, ¿no? Estos intereses de la cuenta romántica, y hay un interés también por la luenga propia, ¿no? Y trovamos pues, que se facen bells diccionarios, bells vocabularios, uno de Mariano Peralta en 1853, Mos en Pardo d'Aso, que de mi lugar, de Santa Cilia, y siempre me fago yo mencionarlo, ¿no? Y Jerónimo Borro, en 1859. Y es muy curioso que en la suya introducción del diccionario, Mariano Peralta fa una defensa del empleo del aragonés y una cosa que rompe con la constante histórica que diga yo la tiene el aragonés. Mariano Peralta dice, bueno, yo fui esta replega de las voces aragonesas y yo creo que esta es una luenga que lleva liga de hacer literatura. Eso era una cosa revolucionaria, pensar que el aragonés podía estar en una luenga de hacer literatura. Pero decía, lleva una mica como a coiné ática griega que se va a servir nomás de escribir literatura relacionada pues, con cuestiones de la vida en el campo, con églogas, o sea, una mica de locus amoenus, y esa mena de literatura, ¿no? Y decía que, bueno, que el aragonés era una longa válida de hacer literatura, pero literatura que no más charrase, pues eso, de o paisaje, o mon, las montañas, etc., ¿no? Pero bueno, encara con esa vista y un testimonio curioso y esperanzador, ¿no? Después, ya una mica más entrada en el siglo XIX, trovamos la vida de Pedro Salputo, que bueno, os lo aconsello como novela tal leer, no sé si veis una obra de la vida de Pedro Salputo, pero es tremendo, es una mena de odisea versión aragonesa. Y escrito en castellano por Braulio Foz en 1844, pero atrás de la trovamos personajes que charran en aragonés. Y os reconto una mica historia, ¿no? Pedro Salputo es una mena de héroe, un avanzado al suyo tiempo que nace en la villa de Almodóvar. Y el Salputo y el sabio lo claman Pedro o Salputo porque es un zagal que desde chico pues, sabe una rica cosas, ha mostrado muchísimo interés por aprender cuestiones pues, de medicina, de todo lo que puede, ¿no? Y plegamente en lo que Pedro decide que para poder continuar creciendo ha de hacer un viaje, ese viaje del héroe de la Odisea, ¿no? Y se va por los territorios de lo que llegó el Estado, ¿no? Marcha a Castilla, Villera o Rey, etc. Y cuando torna a tal lugar, para cuenta de que los suyos vecinos son o más paleto y o más cateto que puede haber. Y ahora trovamos dos capítulos en los que Pedro les fa veyer a luz aos suyos vecinos. Uno deles reconta que o ferrero del lugar eba maltratado a la suya muller y con un espedo ruxien le neva clavado en o garranchón. Y allora la muller ya era muerta. Y allora ya eran discutindo os vecinos en la plaza del lugar si cal le va a matar ao ferrero o no cal le va a matarlo. Porque claro, ha matado a la mujer y soy una barbarie, cal enforcarlo. Y decimos, vamos a enforcar al ferrero. Y dice un vecino, ¿y por qué no en cuentas de enforcar al ferrero, que nomás entendemos uno, enforcamos a un tixidor que entendemos dos? Y ahí era todo el lugar reafirmando esa idea de uno de los vecinos más inteligentes del lugar, ¿no? Ahí era Pedro, estos vecinos son charrando en aragonés. Y Pedro Salputo va y les dice, no, les va a entrar en razón pues, hasta que no maten a un tixidor, ¿no? El otro capítulo en que se trova el aragonés, pues lo mismo. Se reconta que los vecinos de Almodóvar, cuando iban a Huesca andando de maitins, les daba el sol de cara
y quan tornaven de tardista d'Almodóvar les tornava la Rosa de cara y eran así con un dilema prou gran, con un contorniello, porque querían meter un pleito a los Sol. Le querían meter un pleito porque les iba fotendo todos los días. No les deixava vivir. Y ayer plega Pedro al puto, ni sabes que son así discutiendo de cómo le meten un pleito y tal. Plega Pedro al puto, así con las manos en el tozuelo, y les dice: ¿y por qué no fezau bien? Marchad a Huesca de tardis y tornaz de maitins al otro día. Y ayer, pues bueno, a sapiencia del héroe, ¿no? Fa de entrar en razón a través a un pueblo inculto y paleto que charlan aragonés en la novela, ¿no? Y es curioso. Y después también de siglo XIX, os quiero leer que Antiparti lo tenéis en unos materiales que os daremos después, ¿vale? Una anécdota que reconta el premio Nobel, Ramón y Cajal, en las suyas memorias. Ramón y Cajal había de marchar a vivir a Yerbe, porque su padre era también médico y estoy destinado a Yerbe, ¿no? Y cuenta él en sus memorias. Cumplidos mis 8 años, mi padre solicitó y obtuvo el partido médico de Yerbe. Mi aparición en la plaza pública de Yerbe fue saludada por una rechifla general de los chicos. De las burlas pasaron a las veras. En cuanto se reunían algunos, me insultaban, me golpeaban a puñetazos o me acribillaban a pedradas. ¡Qué bárbaros éramos los chicos de Yerbe! Por entonces se hablaba en Yerbe un dialecto extraño, desconcertante revoltijo de palabras y giros franceses, castellanos, catalanes y aragoneses antiguos. Allí se decía forato por agujero, no pas por no, tiengo y entiengo por tengo o tengo de eso, albán por adelante, mujer por mujer, fierro y ferrero por hierro y herrero, chique y mocé por chico y mocito, abrigos por caballerías, dámene por dame de eso, entallá por hacia allá, me voy por me voy de aquí. Y muchas otras voces y locuciones desde Jáez, borradas hoy de mi memoria. En boca de los ayerbenses, hasta los artículos habían sufrido inverosímiles elipsis, toda vez que el, la, los, las se habían convertido en o, a y os, as, respectivamente. Diríase que estábamos en Portugal. A los rapaces de Ayerbe parecióles en cambio el castellano relativamente castizo que yo usaba, es decir, el hablado en Valpalmas y Cinco Villas, insufrible algarabía, y hacían burla de mí llamándome el forano, el forastero. Poco a poco fuimos, sin embargo, entendiéndonos, y como no era cosa de que ellos, que eran muchos, aprendieran la lengua de uno, sino al revés, acabé por acomodarme a su estrafalaria jerigonza, atiborrando mi memoria de vocablos bárbaros y de solecismos atroces. Bueno, nos mete una mica a caer de un burro, pero bueno, contrimuestra que en el siglo XIX, quasi en el siglo XX, qui plegava en Ayerbe se va a acomodar al aragonés y no qui plegaba con el castellano aconseguía lo que aconseguía hoy, que se acomoden los aragonesos farnals al castellano. Y ahora hay un testimonio prou curioso. En el siglo XX ya trobamos una mica más de esperanza con un redescubrimiento histórico del aragonés. Se mete en valor a Luenga desde la vista científica y teníamos muchos lingüistas que venían de fuera a estudiar a romance que se charlaba en Alto Aragón. O más importante es estudiante de Sersagoyandí, que venía de Burdeos y dijo unas notas que se recorrió montado en burra todo el Alto Aragón y dijo unas notas que se han estudiado fa 6 añadas y son aportaciones muy interesantes para poder hacer una coine del aragonés, un aragonés escandalizado. Y pues pensatros, Stion Alvin Kuhn, Walter Hens, Gerard Rolf, Rudolf Wilmes o Fritz Gruber. Como veis, los nombres, pues bueno, son todos foráneos, ¿no? Dentro de Aragón, a cuestión lingüística la universidad no despierta guai interés. De feito, quan Saraviandí quería empezar a hacer los suyos estudios sobre el aragonés,
La primera carta que me envió la envió a la Universidad de Zaragoza y les preguntó que si le podía mandar bella referencia de bella persona que se estudiado a lengua aragonesa o bella referencia de qué puesto podía ir a estudiar. Y le contestó en la Universidad de Zaragoza que no tenían mica conocimiento de que existiese tal lengua y que en todo caso que podía charlar con Joaquín Costa. Ahora, Saloyandi se metió en contacto con Joaquín Costa y Joaquín Costa estuvo aquí le dició marcha ta Graus, ta Casa San Balancat y así estuvo marcha ta Graus y así estuvo en principio a replegar a las notas sobre el aragonés, plegódica hecho, plegódica ansódica, toda la parte occidental y eso es un trabajo muy rico. En el siglo XX trobamos, por lo que fa al estudio del aragonés, trobamos dos versantes. D'una man, estudiosos como Benito Collial Tabás o como Pietro Arnal Cabero entendeban el aragonés como una lengua, entendeban el aragonés como un conjunto de dialectos, pero que formaban una lengua homogénea, una lengua. Más ni menos, lleva otra versante, otra corriente, que era el estudio de filología aragonesa, que la más gran faena que tenían era construir un diccionario de voces aragonesas, pero así meteban de todo. Así meteban aragonesismos, meteban catalanismos, meteban voces castellanas y entendeban el aragonés como unas fablas que dimanaban del castellano y, bueno, desde una versión hiperdialectal y no como lengua. Pues bueno, ¿cuál es a versión que triunfó? Desgraciadamente, lentamente, estudió esta segunda. Y en la Universidad de Zaragoza, encara que hemos tenido a saber qué buenos filólogos hispánicos y a saber qué buenos lingüistas, nos probamos casos como el de Manuel Alvar, que antiparte fació suya tesis sobre el aragonés y que dice: la literatura aragonesa es universal y solo puede ser expresada en una lengua universal, el español y no el aragonés al que renunciaron hace tiempo los aragoneses. Nuestras expresiones en dialecto no merecen mayor consideración por no estar presididas por un espíritu universal. No digo 5 veces. Si no, le voy a mitad. Vale, voy a escape, ¿vale? Me salto cosas. Bueno, después de esto, ¿no? Ya te charlo las buenas noticias, ¿no? Regala la renacidura del aragonés. Se principia a desempolvar y ese aragonés que ya por así amagado en los libros, en documentación, y se principia a sentir a los viejos que encara lo charraban en el norte de Aragón. Y en los 64 los activistas, los primeros que había habido, empezaron a charrar, empezaron a escribir en un aragonés alto baixo estándar. Un aragonés estándar que después en un congreso que se fació en el año 80